Hola, soy Myun de la Universidad de Washington en Estados Unidos. El 26 de abril comenzamos una transmisión especial. Hoy la palabra transmisión especial puede sonar un poco extraña. Lamentablemente no pudimos reunirnos con el representante Kim In-jung, un hombre muy ocupado, pero hoy por fin pudimos encontrarnos con él después de mucho tiempo. Les presento al representante Kim In-jung. Hola, representante, sí. Hola representante, mucho gusto. Creo que es la primera vez que nos vemos en unas 4 semanas, así que tenía muchas ganas de verte y también muchos espectadores estaban esperando este momento, así que hoy vamos a compartir varios temas interesantes para que todos podamos disfrutar juntos. Después de tanto tiempo, me doy cuenta de lo importante que es vernos. Algo que no sentía tanto cuando nos encontrábamos cada semana. Pese al tiempo transcurrido, la economía de Estados Unidos no ha mejorado como se esperaba. Hoy estamos llevando a cabo la entrevista bajo el tema de la educación financiera en el mercado estadounidense. Pero antes de comenzar con la lección, creo que sería bueno escuchar la opinión del representante sobre la situación actual del mercado estadounidense. ¿Cómo lo ve usted? Sí. De hecho, creo que sería mejor explicar una visión basada en datos más que en mi propia opinión o intuición. Primero, hablaré basándome en la situación real del mercado que veo en el servicio de Jeonhui y compartiré mis impresiones mientras observo estas cosas. ¿Se puede ver la pantalla? 정의 감화성. Dijeron mucho que íbamos a tener el puntaje y dominar todo el mercado, pero yo escuché mucho que íbamos a perder ante la competencia y que íbamos a fracasar. Y cuando el miedo llega al extremo y los precios bajan mucho, normalmente no es el momento de una caída adicional, sino que cuando el miedo llega al extremo hay posibilidad de que suba de nuevo hasta ese pico. Últimamente he escuchado mucho que si solo conoces bien el índice de miedo y codicia, te irá bien, pero en el video del representante también se presentó el índice de Max Score, así que yo también lo estoy viendo. Por eso, desde las acciones hasta los fondos, ahora hay muchos inversionistas que ya no son novatos y muchos espectadores también están usando el Market Score. En ese entonces, nosotros solo hablábamos de estos niveles. En este momento, muchos inversionistas se preguntan qué hacer y también hay personas que sienten miedo en estas situaciones. Así es, Aye. Para los inversionistas que buscan inversiones a largo plazo adecuadas para este periodo, puede ser más fácil. Traté de no enfatizar demasiado esta parte. Si escuchas el Market Score aquí, puedes ver que la situación actual es una etapa bajista, pero aquí puedes ver que el sentimiento bajista está presente en el mercado. O seleccionar acciones por sectores principales y comprar de esa manera es una estrategia efectiva. Les mostramos esa estrategia como ejemplo. Así es. Tan pronto como No es solo que el nivel del mercado sea importante, sino que la situación actual nos preocupa mucho, pero en ese momento nos preguntamos qué debemos hacer. Así que aquí les mostraremos el nivel actual del mercado. El ciclo de inversión se muestra aquí con los diferentes niveles actuales claramente visibles al mirarlo de cerca. Por eso, si lo ven aquí en la tabla, pueden ver el estado del mercado y las estrategias de inversión divididas en dos categorías para cada sección. Por eso, cuando Geoji estaba en la parte inferior, justo antes de la fase de distribución, aunque fue hace poco, todavía era la fase de distribución. Seguía siendo la fase de distribución, pero en ese momento el mercado estaba dominado por el sentimiento de miedo extremo. En cuanto a la estrategia de inversión en el mercado, sería comprar agresivamente en el mínimo. es una oportunidad, precios bajos. La clave es comprar agresivamente cuando el mercado está infravalorado, enfocándose en el valor fundamental. Así se logran buenos resultados. Ahora mismo, aunque los precios han bajado, si miramos el flujo de inversión, el mercado está en una etapa de confirmación a corto plazo. Por eso, ahora es el momento de comprar selectivamente acciones de primera calidad y monitorear el punto de compra. Por eso, si se registran en la página de Premium en el lado izquierdo, pueden recibir notificaciones y alertas configurando la información de interés. Si compras ahora, deberás hacerlo de forma más selectiva y cuidadosa. Es mejor que tomes decisiones así. Por eso, si ves esto en general, creo que será bueno. Por eso, aunque la situación actual no es buena en general, no es solo porque el mercado esté mal, sino que si compras selectivamente acciones de buena calidad, es mejor enfocarte en sectores que puedan recuperarse más rápido y avanzar de manera selectiva. En la sección de acciones públicas, pocos sectores destacan. Actualmente es mejor comprar acciones selectivamente. Está bien, Jisoo. Comprar un fondo cotizado en bolsa es lo mejor. Antes también les mostré los datos una vez, pero si lo ven en el intervalo de distribución, normalmente en un mes, si baja a la mitad o menos, en el caso de Jisoo puede bajar entre un 8 y un 10% o incluso hasta un 12%.
Esos patrones también se están mostrando ahora, así que si mantienen la dirección y la estrategia de inversión con ese tipo de patrones, creo que les irá bien. Yohei ha estado observando este market score por un año. Lo hemos estado observando en ese momento. Cuando Yohei ve el gráfico el 10 de abril, ese fue el punto más bajo, cuando el precio bajó más, y desde el punto de vista del índice fue el mejor momento. Actualmente el nivel de miedo ha aumentado gradualmente, elevando el índice poco a poco desde su punto más bajo. Pero hasta ahora todavía es mejor comprar selectivamente solo las monedas principales. En cambio, cuando sube el índice de miedo y avaricia, hay que ser cauteloso estos 6 días. Por eso, Si ves estos 6 días, aquí está el top 6, y si ves este puntaje, es en esos momentos. La puntuación máxima ha superado los 83 puntos, y al pasar los 80 el crecimiento se acelera. Esta tendencia comenzó en noviembre y diciembre. Así que, si ves en diciembre, antes de que realmente la demanda colapsara, el mercado ya estaba entrando en una zona bastante sobrecalentada. En ese momento, a través de estos datos, puedes saber que debes reducir mucho la proporción de acciones y aumentar la proporción de efectivo. Esta información solo está disponible dentro de la empresa de inversión, ya que los algoritmos se desarrollan y gestionan internamente. En resumen, cuando el mercado está en pánico y el puntaje baja, es momento de aumentar la proporción de acciones a largo plazo. Si observas por etapas, verás que el mercado vuelve a subir y el pánico se disipa. Pero normalmente cuando sentimos miedo, queremos vender acciones y salir del mercado para evitar pérdidas. pero esas cosas, Pero si actúas en contra de tus emociones y tomas decisiones de inversión de manera racional, puedes convertirte en un inversionista más exitoso. Nuestras emociones nos influyen fácilmente. Por eso, cuando tomamos decisiones basadas en estos datos, aunque pensamos que podemos aguantar cuando las acciones bajan y que podremos comprar más si bajan aún más, en la realidad, cuando realmente bajan, hay muchos factores que nos impiden hacerlo con certeza. Si analizamos esas partes y las reflejamos, podemos ver el mercado estadounidense actual de manera más integral y también predecir las condiciones futuras del mercado, lo que creo que será de gran ayuda. Yo soy... Soy Soljik Kyung-sok. Esta vez, incluso yo, en casos como este, solía usar principalmente el índice de miedo y avaricia de Consumer News and Business Channel, pero esta es la primera vez que uso el puntaje de Max Score de Choice Stack de manera tan fundamental. Esta vez la señal fue 100% precisa. Para explicarlo, la señal del mercado apareció el 8 de abril y luego el 9 de abril durante el día. El mercado subió. El market score de Choice Stack se mantuvo por debajo de 4.900 y mostró una señal de miedo extremo por primera vez durante 3 días, el 10 y 11 de abril. Eso fue muy claro. Por eso, hasta ahora, aunque podría haber otra señal de doble fondo, hasta el momento la señal del market score ha sido 100% precisa en identificar el fondo del mercado. Tengo mucha confianza en Choice Stack esta vez. ¿Cómo puede ser tan preciso? La razón es que, aunque antes también escuché al representante hablar, tomé decisiones basadas en datos numéricos, así que me enfoqué mucho en eso. Por eso, incluso en las transmisiones estadounidenses, no siempre reviso el gráfico del mercado, el índice de volatilidad VIX y el índice de sentimiento de los inversores de Consumer News and Business Channel. Sin embargo, no es una decisión basada solo en el sentimiento, sino que debemos tomar decisiones basadas en datos como estos. Por eso estoy de acuerdo en general. Lo importante es cuán precisa es esta información y si realmente es útil en la práctica. Así que, en esta ocasión, fue una buena oportunidad para que pudiéramos verificar nuevamente la precisión de los datos proporcionados por Choice Star. Por eso, en el mercado de acciones, no solo hay que considerar los 6 meses o un año, sino también invertir de manera continua durante 5, 10 o 15 años en el futuro. Así que, cuando invertimos a largo plazo, tener datos confiables es una gran ventaja. Por eso, en esta transmisión quiero mostrarles que Choice Tracker no es solo una herramienta para usar un par de veces, sino un recurso realmente útil. Eso es todo. Es increíble, así es. A través de las partes anteriores hemos visto cómo cubrir el costo de la cirugía o el costo de la hospitalización. La próxima vez que grabemos volveré a hablar de esto. Está bien. Muy bien, esta vez transmitimos durante un mes lo que discutimos, así que creo que las personas que vieron esta transmisión también estaban esperando con anticipación. Entonces, ¿cuánto ha cambiado Choice durante este mes? Si hay alguna función nueva o parte actualizada, ¿podrías presentarla brevemente?
Sí, como muchos inversionistas ya han estado usando directamente las funciones, me gustaría presentarlas brevemente. Ahora se ha añadido la función de Smart Score que mencioné antes, y además otra parte que se ha agregado es el Smart Score. Smart. El score tiene varias partes. La industria no solo juzga si es excelente o no, sino que este gráfico muestra la clasificación, por lo que este es el puntaje inteligente. Muchos inversionistas se sorprendieron porque ahora este es 75, pero ¿cuánto era hace un año? Esto es inquietante porque antes era una empresa excelente con 100 puntos, pero ahora bajó a 75. Muchos dudan si invertir en una empresa que sigue siendo buena o si preocuparse por la caída. Por eso, en esta ocasión pensé que debía desarrollar una página donde se pueda ver fácilmente esa tendencia, así que agregué esa función. Ahora les voy a mostrar y explicar esa función. En esta pantalla, Como pueden ver, se muestra de manera bastante sencilla, pero si ven aquí, así es como está dibujado ahora mismo, en este lado. Esto fue hace un año, y desde entonces ha ido creciendo así de grande. Puedes hacer clic con el mouse o tocar con el dedo, y aún así se puede dividir en partes más pequeñas. Esto es para que puedas ver mejor, pero aún así no se puede ver claramente, así que aquí puedes arrastrar el cursor de esta manera. El puntaje se calcula de acuerdo a lo que hiciste, y se muestra junto con los datos del año pasado y de este año. Si entras aquí, podrás ver los resultados de inmediato. Cuando el gráfico aparece, puedes ver el puntaje total de inmediato. Antes, en la transmisión, hablé sobre este gráfico y lo expliqué. si me presento, yo también soy el representante. El director ejecutivo estudia idiomas extranjeros y lo utiliza como referencia, ya que intentó aprenderlo antes. Jonsu tenía 48 puntos hace un año y ahora está subiendo rápidamente. Sorprende la facilidad con la que puede ascender así. ¿No es así? De 48 puntos. De 59 a 68 puntos y luego hasta 75 durante al menos un año, es muy raro que las empresas suban de forma tan escalonada. Hasta ese punto, Eso significa que Deutomoco ha aumentado mucho su puntaje compuesto. Si miras aquí, ahora puedes ver qué significan estas cosas y también puedes verlas por separado por cada elemento si bajas y miras más abajo. Así que lo he organizado para que puedas ver el significado de cada cosa y también puedas verlas por cada categoría. Entonces, el puntaje compuesto se compone de 5 categorías y puedes ver en cuál de esas 5 categorías te fue mejor. Si tu puntaje de crecimiento aumenta de 55 a 85 puntos en agosto de 2024, entrarás en la categoría de crecimiento rápido. Al llegar a 85 puntos, debes considerar que has alcanzado la categoría de crecimiento más rápido. Por eso Duomoco tiene un crecimiento increíblemente bueno en este momento y es importante asegurarse de mantener los puntos de inversión, así se puede ver este tipo de tendencia. Si decimos que el crecimiento acelerado se ha mantenido hasta ahora, no es que haya disminuido, sino que se ha mantenido tal cual. Esa es la evaluación correcta. Cuando el crecimiento baja, el valor baja, pero si se mantiene, continuará igual. Por eso el crecimiento sigue elevado. En cuanto a la exclusividad, actualmente tiene 40 puntos, la seguridad financiera está entre 60 y 100 puntos y después mantiene los 100 puntos. La rentabilidad también está bien por niveles, así que sigue en buen estado. Junto con el crecimiento, la rentabilidad antes de 10 puntos ha dado un gran salto. Por eso puedes ver que esta es una industria donde el crecimiento es bastante rápido, pasando de 25 puntos a 40, luego a 45 y hasta 60 puntos. Y junto con eso, los márgenes también mejoran. El flujo de caja operativo ha mejorado de 80 a 75 y luego a 90 puntos, mejorando significativamente el flujo de caja libre. Por eso, he organizado la presentación de esta manera para que puedan ver estos 5 elementos uno por uno, separados por cada punto. Por eso, si revisas el puntaje inteligente de este año durante un año, puedes comprobarlo aquí. Así que, si analizan qué empresas han recibido inversiones y si han mejorado en el último año, o si hay partes que han empeorado, podrán juzgar esos aspectos y analizar la empresa, lo que les dará mucha más información útil. Está bien. Creo que muchos de los suscriptores que solicitaron esto también han aumentado mucho y el representante que lo implementó en un corto periodo de tiempo también es increíble. Creo que esto será muy útil. Esto también se puede actualizar. Sí, lo hay. Cuando Jong-hui vino por primera vez a la transmisión, me dijo que su servicio aún estaba en actualización y no estaba completamente terminado, así que advirtió que podría haber cosas por mejorar en el futuro.
Por eso, si pueden trabajar conmigo y con Jeongui durante un año más para mejorar el servicio, creo que podremos ofrecer un servicio aún mejor a muchas más personas. Para cumplir esa promesa, Jeongui y los miembros de la empresa están trabajando juntos todos los días para mejorar y avanzar en nuestras tareas. Además, una de las partes actualizadas fue que Jeongui tenía un chat EMA y un chat de línea de tiempo móvil en la parte inferior. Este chat de línea de tiempo móvil, si lo ven ahora, parece similar, pero aquí se muestran las líneas de 5, 20, 21 y 61 días cada una por separado. Así era. En el pasado, GeoWii dibujaba así las líneas 21, 61 y 121. por eso en realidad. Por eso la cruz de las líneas 21 y 61 se llama la señal de medio plazo y la línea 121 se llama la señal de largo plazo. No tenemos muchas partes a corto plazo, así que usamos 5 y 120 días. Pero si ves los 120 días, tampoco es tan bueno. Pero si hay 4 líneas móviles, se ve más complicado y no se ve bien la tendencia real. Por eso, GeoHi usa la línea de 5 días y 20 días para ver los cambios a corto plazo en varias partes del momentum. Y para los 20 días y 60 días usa el momentum a mediano plazo, lo cual creo que es bueno. Especialmente cuando el mercado está cerca de su punto máximo y el puntaje en sí está alrededor de 80 puntos, cuando se recibe una corrección, es mejor ver la señal a corto plazo que la de mediano plazo. Pero cuando el mercado cae directamente, la señal de mediano plazo es mejor que la de corto plazo. Si observa el periodo, hay cosas que solo se pueden ver así. Eso también. Si analizas el puntaje del mercado y el puntaje individual y usas el gráfico EMA, puedes decidir si vas a ver señales a corto plazo o a mediano plazo. Y creo que así podrás tomar mejores decisiones. En el caso de esta empresa, si ves el pasado, la línea de 5 días cruzó la de 20 días y después la de 20 días aún no ha cruzado la de 60 días, pero como el precio está en $370, es muy probable que 20 días cruce la de 60 días pronto. Desde una perspectiva conservadora, la ventaja es poder ver las cosas más rápido, que es precisamente la diferencia entre la línea de 5 días y la de 21 días. Por otro lado, a largo plazo hay principios como comprar en ciertos momentos o comprar más si ya lo hiciste antes. Pero depende de la situación general del mercado, así que sería bueno juzgarlo según eso. Por eso, si observas varias partes en la línea de 5 días y tomas decisiones más rápido, podrás obtener mejores resultados. También explicaré brevemente esta parte al final. La razón es que yo también he estado utilizando mucho el método de inversión de la línea de promedio móvil últimamente, pero últimamente he tenido muchas preocupaciones sobre el hecho de que las señales a veces aparecen tarde. Reducir el periodo de la media móvil y enfocarse en las tendencias a corto plazo es muy útil ahora, ya que ver las cosas de manera directa y emocional podría llevarnos a tomar decisiones precipitadas. Por eso observo la situación con calma para no dejarme llevar por las emociones, y creo que esta herramienta puede ser muy útil. Antes mencionaste que la aplicación para iPhone también está en desarrollo. ¿Sabes si ya está terminada? Sí, ya está terminada. ¿Quieres que te muestre la pantalla ahora? Sí, por supuesto. Lo hice a través de GPT. Por eso, Jeongui hizo un render de la versión Android de la aplicación Choice Star y lo subió a la comunidad. Después de eso, ahora la aplicación está disponible en iPhone también. Por eso, si buscan Choice Star en la App Store, ahora pueden descargarla. Cuando la instalen, solo tienen que configurarla una vez y la primera vez que la usen les aparecerá una guía. Y si les pregunta si quieren permitir las notificaciones, por ahora seleccionen que no. Así debe ser. La aplicación funcionará correctamente. Si la instalan diciendo que no es esto, puede que no funcione bien. Así que ahora mismo la actualización de la aplicación está en proceso y aunque el aviso termine y elijan lo que sea, funcionará sin problema. Si ven este video y reciben el cupón en su teléfono iPhone, sería bueno que usen la notificación de alerta. Aunque no la usen, no es necesario que me envíen mensajes diciendo que no les funciona. Los usuarios sin membresía Premium no recibirán avisos. Los miembros Premium deben habilitar las notificaciones. Y si por alguna razón no recibieron la notificación o el mensaje, no se preocupen. Todos esos avisos y otros buenos contenidos están en la sección de mensajes o en la comunidad, así que pueden revisarlos ahí y quedarse tranquilos.
Entonces esas partes ahora se transmiten todas por notificaciones push, así que aunque estén en el extranjero pueden verlas de inmediato. Les recomiendo que descarguen Android o iPhone y que instalen muchas aplicaciones para que puedan usarlas y aprovecharlas mejor. Mientras tanto, cuando surgieron muchas noticias importantes o varios eventos personales, muchos de estos contenidos e información se compartieron gratis con los miembros, así que podrán comprobar muchas cosas de este tipo. Aunque sean miembros gratuitos, no recibirán anuncios molestos, así que no se preocupen. Si lo configuras una vez, principalmente recibirás información y contenido útil, así que no te preocupes demasiado por los mensajes de marketing o por recibir demasiadas notificaciones innecesarias. Por eso, si lo descargan hoy y lo usan durante el fin de semana, creo que les va a gustar mucho. Sí, está bien. Sí, creo que a los que están a mi lado les va a gustar mucho esta noticia porque usan mucho el iPhone. Hasta ahora Choi Susan ha estado revisando las actualizaciones de varias funciones. Creo que sería bueno terminar la clase de hoy aquí. Yo, Geo-Hui, he estado dando una conferencia continua durante el último mes sobre cómo reducir el riesgo de inversión. Hasta ahora esta parte me parece crucial. La semana pasada, cuando vimos que el mercado de valores estadounidense cayó bastante, el S&P 500 bajó alrededor de un 18% en promedio. Pero ahora, si lo vemos de otra manera, todavía estamos en medio de la niebla. Si la economía empeora por la política de ajuste de Trump y hay señales de mayor desaceleración, podríamos caer más del 18%. Si la política arancelaria cambia de repente y la solución se retrasa y el mercado se vuelve inestable, ¿no sería posible que la caída supere directamente el 18% que vimos antes? Seguimos el escenario de ambos bandos y apostamos, por lo que debemos observarlos cuidadosamente. En el mercado de inversión, también debemos prepararnos para la posibilidad de que la situación empeore aún más. Y cuando haya potencial para una recuperación, tampoco debemos dejar pasar esa oportunidad. Por eso, cuando veo esto, lo importante es que últimamente los fondos del mercado de valores se están moviendo de manera continua, pero en cambio los fondos de riesgo se están formando como activos más apropiados. Esto es algo que también se menciona en las transmisiones. Por eso, hoy en la transmisión, también quiero pedir una explicación sobre cómo en el último mes podemos concentrar nuestro capital de inversión en acciones con menos riesgo, como mencionamos anteriormente. Me gustaría escuchar una explicación sobre esta parte. Entonces, por favor, prepare el contenido que mencionó antes. Ahora, Yohei va a continuar hablando sobre cómo reducir el riesgo de inversión. Dijo que va a centrarse en ese tema y continuar con la explicación. El primer punto es que todos deben diversificar sus inversiones. Para resumirlo brevemente, el primer punto es revisar el riesgo financiero y la viabilidad real de la inversión. Se recomienda revisar la proporción de deuda, capital circulante, garantía de intereses e índice de cobertura de pagos. Para los principiantes, asegúrense de revisar la estabilidad financiera del puntaje de Smart Score antes de invertir para que les vaya mejor. Se los digo así. Los resultados reales se pueden consultar en el sitio de Smart Score, donde aparecen los datos del consenso. Revisen esas partes para ver si el crecimiento es fácil o difícil y si el riesgo es bajo o alto. Primero mencioné esto y en segundo lugar, el pronóstico financiero. Aunque la industria crezca, si el pronóstico financiero no es bueno, pueden surgir problemas como también les comenté. Por eso, el flujo de efectivo de las actividades operativas, el flujo de efectivo de las actividades de inversión, el flujo de efectivo de las actividades financieras, si revisan estos tres puntos y solo uno de ellos es negativo, pero los otros dos son positivos, entonces la empresa está funcionando bien. Las actividades operativas de inversión y financieras son el dinero. Si el flujo de efectivo operativo es positivo, el de inversión y financiero son negativos, generalmente no hay problema en la empresa. Revisar esto puede evitar riesgos. Esto simplemente es el tiempo de ajuste de la segunda vez. Ahora, la siguiente parte está relacionada directamente con la gestión de riesgos en la empresa. Por eso, cuando el precio de las acciones es demasiado alto, eso en sí mismo es un riesgo, pero muchas veces no lo reconocemos bien como un riesgo común. Pero demasiado. Pero cuando el precio de las acciones era barato, esas cosas que ahora consideramos riesgos, las pasábamos por alto fácilmente. Por eso, hoy quiero hablarles sobre cómo podemos gestionar los riesgos relacionados con esta variación. ¿Está bien? Bien, si miramos la primera pantalla que les muestro, la evaluación es básicamente el proceso de determinar el valor de un activo, es decir, la acción de ponerle un precio. Se llama valuación
¿Cuánto vale esto? Eso es lo que llamamos valuación, el acto de evaluar el valor de algo. Supongamos que tengo un cuaderno y quiero venderlo. Necesito ponerle un precio a este cuaderno y para eso, Entonces, ustedes... ¿cuánto pagarían por esta laptop? Hyunshi... Daepyonim, ¿cuánto cree que pagaría por esto? Primero déjeme preguntarle, ¿cuánto cree que vale? Así, generalmente el valor depende de la condición y si es un modelo reciente o un producto nuevo. Así es un producto nuevo. Otro. Grabaré la memoria con cuidado en el disco duro. Sí, variará un poco según la memoria y el disco duro, pero generalmente en Air es la versión más reciente del sistema operativo y su última actualización. ¿Hasta ahí llego yo? La información, Te lo diré. Entonces, para quienes lo ven de manera objetiva, el precio puede parecer bajo. eso es cierto. ¿No serían al menos 2 millones de wones antes de impuestos? Serían alrededor de 2.5 millones. El buffet es más caro, pero en el caso del aire creo que puede costar alrededor de 2 millones de won antes de impuestos, sumando esas cosas. Representante, su pregunta es muy importante. La respuesta depende de la situación y no tenemos información sobre la evaluación. Si no es una foto de segunda mano, parece solo aire, pero en realidad muchas veces se vende como aire y dentro se ponen cosas para que parezca que tiene contenido y hasta se pueden vender como productos falsos. Eso es cierto. Por eso se llama manipulación de precios. Por eso, así es como hacemos la evaluación. Pero déjame hacerte una segunda pregunta. Cuando nuestros inversionistas hacen una evaluación, la parte más difícil o la parte que más les preocupa es esta. A la izquierda está americano y en términos de trinfa en Canadá se le llama Canadá no. Por una taza de este café pagas 50.000 wones. Y también... Una vez, el lado correcto es un producto de lujo de la más alta calidad. Es un automóvil automático. Eso es... Actualmente, el precio está marcado en 5 millones de wones, pero uno está en la tienda de café por 500.000 wones y el auto más barato cuesta 100 veces más. Entonces, ¿por qué hay una diferencia de precio tan grande entre los dos? Espectadores, por favor, piensen en esto una vez. Es una pregunta muy simple. No es que los autos sean más baratos ni es tan simple decirlo. Por ejemplo, si un auto cuesta 500.000 won, ¿por qué el café solo 50.000? Así se plantea la cuestión. Pero cuando invertimos en acciones no lo pensamos de esa manera. Eso es lo que quiero decir. El precio de 5 millones de won es demasiado caro, pero quiero comprarlo por 500.000 won. El de 10 millones también es caro, pero no puedo conseguirlo por 1 millón. Así es como suele ser. Yo también pienso lo mismo sobre las acciones, así es como lo hago. Así es. En el mercado de valores... Especialmente, la idea de que las acciones de Geogaju y las acciones de Bonryu están infravaloradas es completamente diferente, pero yo también pienso que aquí están baratas y que los valores son distintos. Pero en el mercado de valores, cuando compramos un producto, siempre lo comparamos antes de comprarlo, pero cuando compramos acciones, no hacemos esa comparación. Por ejemplo, $300 es un precio excesivo. Aún así lo compran por impulso. ¿No cree que $300 es caro? Si lo preguntas así, no es cuestión de marca. Simplemente el precio puede ser de 50.000 won, 500.000 won, puede ser alto o bajo. Solo estoy explicando el precio, no tiene nada que ver con la marca. Por eso, decir que el precio en sí mismo no significa evaluación sería una buena manera de recordarlo. Entonces, ¿qué es la evaluación? Ahora mismo, al final, lo que determina si es barato o caro es el valor de intercambio. Si recibes una taza de café por 50.000 won o si recibes 500.000 won cuando cambias el precio que pagaste por lo que recibes a cambio, tienes que considerar las partes involucradas en el valor de intercambio. Eso es lo que llamamos valuación. Al invertir en acciones no juzgamos si es barato o caro como lo hacemos con otros productos. Yoye Oroji. Cualquier juicio que hacemos es solo si esta acción subirá o no. Eso es todo. Compré una acción a 50.000 wones, pero ahora está en ese mismo precio. La persona detrás de mí, 55.000 wones, solo hacemos preguntas de ese tipo. Eso es todo. Es lo mismo. Si alguien 55.000 wones, el precio sube. Esto es común en el mercado de valores, así que es importante entenderlo. Primero compras y luego ves. Cuando compras muchas acciones en una tendencia alcista, el mercado está en su punto más alto. Si compras acciones en ese momento, tienes que tener cuidado. Eso significa que cuando el mercado está en su punto máximo y todos están comprando, el mercado no está en buenas condiciones. En ese momento, en ese entonces. Es cuando está sobrevalorado. Por eso, cuando finalmente compramos acciones a precios bajos,
tenemos que comparar qué acciones nos darán más, pero también podemos tener paciencia. Si lo haces así, te irá bien. Bueno, ahora no vamos a hablar de la valoración desde una perspectiva académica. Quizás no sepas exactamente qué es lo correcto en el proceso académico de valoración, pero hoy quiero hablarte de la parte más básica y fundamental de la evaluación, que es la que yo personalmente considero más importante. Así que solo sobre la evaluación. Porque incluso con la evaluación hay tantos conceptos difíciles y términos complicados que creo que será imposible cubrirlos todos en la introducción, así que solo cubriré las partes básicas y hoy me enfocaré un poco más en los riesgos de la evaluación. Por eso nosotros. Cuando hablamos de evaluación, como pueden ver aquí, se trata del valor fundamental y el valor de mercado que cambia. El término evaluación puede sonar complicado, pero no se preocupen, se los explicaré de manera sencilla. Así que el valor fundamental. Cuando hablamos de valor, ya sea el valor fundamental de una empresa o el valor intrínseco, nos referimos a la capacidad de la empresa para generar ingresos de manera constante. Doño Cicero. Este es el valor fundamental e intrínseco que la empresa genera por sí sola. Después, si hablamos de esto como valor de cambio, lo dividimos en dos categorías y les ponemos nombres, pero en realidad solo es una división. En otros libros no lo clasifican así. Este valor de cambio es, además del valor que la empresa realmente genera, el valor que fluctúa según las condiciones del mercado, la oferta y la demanda, o incluso por la euforia o el pánico, por el optimismo o el pesimismo. A este valor que cambia más que el valor original yo le llamo valor de cambio. Por eso, la suma del valor fundamental y el valor de cambio es el monto total, y eso es lo que imaginamos como el valor total de esta empresa. Entonces, por ejemplo, supongamos que el precio de una acción de la empresa es de $100. Imagina que el precio de la acción es de $100, pero dentro de esos $100 hay tanto el valor fundamental como el valor de cambio. En el caso de esta empresa, el valor fundamental es de $50 y, debido a las condiciones del mercado de valores, el valor de cambio aumentó en $50 más. ¿Eso significa que hay más burbujas en el mercado? Por eso hay empresas que se negocian a $100, aunque su valor fundamental es de $150, pero en este sector hay poco interés. Por eso, el valor de cambio es de menos 50. Así que, aunque el valor fundamental era de $150, se negoció a $100. Si comparas la empresa A, infravalorada, con la empresa B, también infravalorada, ¿cuál es mejor? Viendo solo la solidez de los fundamentos, aparece mejor por la mayor diferencia de valor. Pero a largo plazo, invertir en empresas no solo depende del riesgo de la valoración o de la flexibilidad del precio de las acciones, sino que también puedes tener mejores resultados si inviertes en empresas que tienen éxito a largo plazo. Es un muy buen método de selección. Eso es lo que quiero decir. Si hacemos eso, no podemos simplemente salir a la calle y gritar que vamos a cambiar. No podemos hacer que esa parte sea correcta solo con esa actitud. Al final, lo que importa es el valor intrínseco de la empresa, no la valoración del mercado que puede variar mucho. Si el valor de mercado no es tan bueno y el precio baja, no hay que preocuparse demasiado. Entonces es suficiente. Eso significa que el riesgo está cubierto. Lo que quiero decir es que la resistencia del mercado es fuerte, pero la volatilidad es baja, así que aunque no hay mucho movimiento, la gente sigue diciendo que el mercado está vivo. Por eso, algunos pueden juzgar que la resistencia del mercado es muy alta. Por eso, la forma de calcular este valor intrínseco la explicaré en detalle en la próxima lección sobre evaluación. La forma de valorar una empresa es comparar su valor de mercado y su valor contable mediante la relación precio-beneficio. Para calcularlo, se divide el precio de mercado entre la ganancia E, obteniendo el precio earnings ratio, relación precio-beneficio. Así se compara el precio earnings, ratio, el precio y la ganancia. Por eso, esto. Así que puedes comparar la parte que llamamos valor, puedes comparar con las ganancias netas, puedes comparar con el capital propio, puedes comparar con el valor de mercado, puedes comparar con el flujo de caja operativo, puedes comparar con el valor contable y también puedes comparar con el crecimiento de las ganancias netas. Pero cuando hablamos de todos estos valores, en realidad son cosas que la empresa está generando, como los estados financieros, los balances de activos y pasivos y los valores que aparecen en los estados de flujo de efectivo. Esas cosas corresponden al valor fundamental de la empresa. Esto es lo que llamamos precio, y aunque cambia, nosotros primero lo vemos desde el centro de la clasificación, y el segundo cambio que llamamos cambio de precio es lo que se llama la volatilidad, pero ahora el mercado de valores, que se llama Mr. Market, se está enfocando mucho más en estos movimientos y está viendo mucho más el precio, por eso es diferente.
nosotros seguimos viendo mucho el precio, pero si seguimos viendo el precio de esta manera, si decimos que vemos mucho el precio, entonces el mercado de valores no está nada bien, así que tenemos que seleccionar cuidadosamente buenas empresas y en ese momento tenemos que ver esto. Por ende, la proporción varía según esto. Así, aunque el valor intrínseco de empresas similares no cambie, cuando el mercado bursátil está muy volátil, la gente sigue observándolo mucho. Cuando lo ves de manera conservadora, normalmente no le das un precio earnings ratio de más de 15, pero si el mercado sube mucho y te enfocas en eso, puedes llegar a darle un precio earnings ratio de hasta 25. Pero la capacidad de superar ese cambio es igual de importante. Entonces, si preguntas por qué ocurre esta diferencia, al final todo se debe a la valoración. Nosotros no podemos predecir con precisión las partes de la valoración, así que es mejor centrarse un poco más en el valor intrínseco y tomar decisiones de inversión de manera conservadora. Esta parte es el primer punto que siempre debe descubrirse cuando muchos estudian valoración. Por eso dibujé este cuadro. Así que recuerden esto. Si lo recuerdan, creo que será bueno. Ahora vamos a escuchar el sonido real. Primero, muchos de ustedes usan la emulación, pero la mayoría de ustedes probablemente usan esto. La razón por la que el título de la clase es Price es porque escuché que esta industria es NBIDIA y NBIDIA es el estándar ahora. El analista de valores estableció el $164 y el $220. Después de eso, Después alguien ofreció $102. Estos son los precios de los 62 analistas, el promedio de todos ellos. Eso lo llamamos consenso, y lo que hacemos es comparar ese consenso con el precio objetivo, y así es como ahora muchos inversionistas suelen utilizarlo. Utilizamos el promedio, que es el que más se acerca a la respuesta correcta y a la verdad. De hecho, por eso el promedio tiene un significado importante. Ahora, en lugar del precio objetivo que mencioné antes, usamos el algoritmo de consenso que desarrollé. y es por eso, de inmediato. Si observas este chat lo sabrás. Si ves este chat recientemente, puedes ver que hay muchas líneas como esta, pero las que están en azul y rosa son los precios de los premios de la carne de res coreana. Entonces, hasta aquí venía subiendo, pero como el precio de las acciones ha bajado ahora, esto está bajando poco a poco. Así es. Entonces, lo que pasa es que el crecimiento de ganancias por acción de NB y de IA era así, pero estas cosas eran temporales, no era así antes. Lo que pasa es que el precio se mantiene estable, y como el precio se mantiene, el mercado está esperando. Pero si la situación cambia, esta tendencia podría cambiar fácilmente. Es como si el precio de la acción estuviera siguiendo el precio objetivo, pero si el precio baja, vuelve a subir al precio objetivo. Y si sigue bajando, vuelve a subir otra vez. Ahora mismo está por debajo, pero volverá a subir. Por ahora, aunque sube, el precio de la acción se ha movido de manera diferente a lo esperado. Entonces, ¿cómo va a manejar Nvidia esta situación en el futuro? Eso es lo importante. Al final, esta diferencia, Para llenar ese vacío, debes excavar la tierra y luego rellenarla. Si hablamos de antes, hace 2 meses, los precios eran más altos, ¿verdad? Unos 170, 175 millones de won, así estaban. Ahora, incluso 100 millones de won parece difícil, así que tienes que ir directamente a ver las casas. Bajar demasiado el precio no funciona. Con muchas casas en venta no puedes mantener ese precio por mucho tiempo. En la agencia inmobiliaria debes presentar regularmente el informe de actualización. así es, pero Los informes de actualización con frecuencia se enfocan únicamente en el objetivo, dejando de lado otros aspectos relevantes. Por eso, al analizar este grupo, si NBIDIA no sube tanto en el $100 entre las 62 empresas, una parte considerable sigue bajando el precio objetivo de NBIDIA en sus informes, siguen saliendo artículos así y el objetivo sigue bajando. Así que el objetivo sigue bajando, así es. De $175 a $160 lo bajan, pero el precio actual ya es, de $100, así que aunque no tiene mucho significado, al escribirlo como noticia parece más impactante. El objetivo bajó, así que el precio también bajó, y si el objetivo baja otra vez, bajará de nuevo. Por eso las acciones con muchas expectativas de varios sectores requieren más este tipo de partes de manera relativa. Y si miras la parte de la derecha, puedes ver los cambios en el consenso de los últimos 18 meses. Aquí puedes ver que Bio y Outperform están bajando, y Outperform está mostrando mejores resultados que el mercado. La cantidad de personas que dan reseñas positivas es el número de miembros, y ese es el nivel esperado. En 1 año y medio no ha habido ni una sola vez que haya caído por debajo de eso.
Esto aplica a cualquier tipo de acción, no solo a Nvidia. En el mercado de valores muchos inversores se basan únicamente en esto para invertir, pero para evitar el riesgo de quedarse atrapados es evidente que hay algunas carencias. Por eso, el nivel de valoración de Target Price es solo una referencia, así que sería bueno que también revisaran los servicios que las empresas de valores ofrecen de manera complementaria para la gestión de riesgos. Entonces, les explicaré una vez cómo se determina el objetivo y el chart que aparecen actualmente en la pantalla de la correduría de valores de Tesla. Ahora mismo, esta pantalla es el precio objetivo de Tesla. Esto ya es un periodo bastante largo y yo estoy mostrando los datos del último año. Y dentro de ese año hay una sección donde el precio se ha mantenido en un rango similar, marcada en color. Aquí color amarillo, aquí color amarillo, Aquí, color azul. aquí color rojo. Este es el gráfico de la misma sección. Si ves, el objetivo de la empresa verde en realidad estaba en este rango, por eso la línea azul estaba más baja. En ese momento, el objetivo actual era más bajo que antes, así que la situación era que cada vez había que ajustar el objetivo. Eso es, pero La acción subió más aquí debido a dos razones. Primero, por los artículos positivos sobre Tesla. Y segundo, cuando entró en el gobierno de Trump, intentaron calificarla mejor, lo que generó una situación inesperada. así fue. Entonces, Debido a la imposibilidad de mantener el objetivo de precio de las acciones, este quedó muy atrás y la situación continuó así. Luego, por el contrario, sube y baja, y después vuelve a bajar y vuelve a subir, así que este gráfico rojo vuelve a bajar, vuelve a subir y vuelve a bajar otra vez. Por eso yo lo veo como una acción posterior, así que cuando vemos la acción posterior y pensamos en invertir, aunque vemos el precio actual y lo usamos como referencia, en realidad el significado de la preferencia y el valor de la empresa dependen de cómo cambie el valor interno de la empresa. Así que si el valor interno baja, el precio de las acciones también baja, y por eso no se puede ver de la misma manera desde una perspectiva a largo plazo. Por eso, aunque sea difícil, creo que debo hacer una valoración intrínseca, incluso en el caso de acciones como Monex. que sale en Morningstar. Los analistas de Morningstar no usan el valor objetivo que establecen ellos mismos o que establecen a través de Quantro Price, sino que usan el valor de evaluación de los analistas individuales. Pero la mayoría, La mayoría de los sitios usan el valor promedio de las casas de bolsa como precio objetivo, por lo que en el gráfico verás ese tipo de límite. También hay muchas áreas que aún requieren mejoras. Actualmente, continuamos actualizando la información y los precios objetivo para reflejar los cambios recientes. Aunque nuestro sistema no es perfecto, nos esforzamos constantemente para mejorarlo. Creemos que este tipo de actualización constante es esencial para la industria, y quiero dejarlo muy claro. Si miras al lado derecho, verás que en la estructura de la pantalla, si los precios objetivo están así, parece que las acciones están baratas. Así que antes yo también pensaba eso, pero si ves en este momento, esta parte que está en la línea de referencia es lo que se llama sobrevaloración. Entonces, el precio era demasiado caro. Durante el último año nunca ha bajado a un precio razonable. Cuando baja hasta esta línea de referencia, primero parece barato. Y desde ahí personalmente me gusta ver esto de manera más sencilla en el gráfico EMA. Si ves que sube desde el punto bajo en las líneas de 5 y 21 días, es bueno vender cuando aparece una señal de venta en el punto alto, así debes juzgarlo. ¿Dónde estamos ahora? Si ves ahora, la Tesla está volviendo a entrar en la zona de soporte. así es la situación. Si te preguntas por qué, El valor de la empresa depende del precio de las acciones y según el gráfico aún se mantiene en esa zona. A la derecha, si ves aquí, es un gráfico donde los precios de las empresas de crecimiento puro siguen subiendo uno por uno, como si quisieran reflejar el valor de cada empresa correctamente. El gráfico muestra el desempeño real de la empresa y puedes ver cómo el valor objetivo sigue cambiando de esta manera. Por eso, en lugar de enfocarte en los cambios del mercado, es mejor concentrarte en el valor intrínseco y mantener la inversión. Así, cuando veas la información que varios sitios proporcionan sobre la inversión, creo que te sentirás mucho más cómodo. Empresas interesantes. Elegimos una empresa y la presentamos en nuestro sitio con la información más actualizada para facilitar su comprensión. lo haré. Nvidia, Nvidia está muy confiada, pero con las ventas estancadas recientemente, algunos se preguntan el por qué. Por eso, yo espero. Así que sigo esperando en una posición
neutral, pero si ves aquí todavía está en la línea de tendencia. Así que decir que ha roto la línea de tendencia es realmente precipitado. Así es. Por eso, No aparece bien claramente, así que aquí hay estadísticas y varias fórmulas matemáticas en la presentación, por eso es difícil que salga de repente. Por eso cuando haces una promesa en este momento y dices que vas a vender, pero el precio sigue sin subir, eso significa que no ha sido tan atractivo y eso es lo que ha pasado. Así que si ves que durante 8 a 10 meses no sube el precio, ahora mismo, si ves el valor de esta industria, la tendencia actual es que no está subiendo mucho. Así es como está la situación ahora. Nvidia también seguirá subiendo así en el futuro. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienes que ver el ganancias por acción, el ratio de crecimiento del ganancias por acción o el precio objetivo del ganancias por acción, el gráfico del ganancias por acción y confirmar eso. de todos modos, sí. Ahora mismo solo el precio de las acciones ha subido y la situación es que el valor razonable actual y el valor razonable promedio están muy por debajo del precio de las acciones. Aquí, después de caer una vez, vuelve a subir y luego vuelve a caer por segunda vez. Esa es la situación. El estado ha vuelto a la línea de soporte. Entonces, Nvidia está barata. Entonces, sí, puedes decir que está barata, pero ¿por qué está barata? Porque el precio bajó, por eso puedes decir que está barata. Así que por eso bajó, porque bajó. Ahora está en un buen precio. Entonces es una buena empresa y está barata. Eso ya está confirmado. Entonces, lo que sigue es que estamos esperando una subida. En este momento es bueno ver el promedio móvil de 5 días y el de 20 días. Por eso, si baja el precio, Nvidia sigue siendo una buena empresa, así que incluso si baja hasta la línea de soporte, es fácil comprar en ese punto, lo que es bueno para los que invierten a largo plazo. Así es como puedes verlo ahora. Entonces, la siguiente empresa de la que hablaremos es Celestica. El señor Daipio también aparece mucho en los videos. Como empresa Celestica. Hablando de Nvidia y Celestica, cuando veo a Celestica, veo que en esta convención hay partes que antes eran de bajo precio, aquí hay partes que están saliendo del rango de bajo precio y creo que en el último mes ha sido así. A finales de enero y principios de febrero, si ves, hay una fuerte subida que rompe todas estas líneas de tendencia, es un año en el que sube de manera explosiva y en ese momento, si ves los datos, ya ha pasado a estar sobrevalorada. En ese momento, si el valor de la empresa no sube tan rápido como se espera, puede haber una caída como esta. Pero si el precio de las acciones sigue subiendo y el valor va detrás, también pueden ocurrir estas burbujas. Sin embargo, en vez de invertir asumiendo que todas las empresas crecerán así, es mucho más complicado hallar empresas con ese potencial de crecimiento y para encontrarlas debes esforzarte mucho más. Se pronostica que empresas como Nvidia crecerán entre 40 y 50% anualmente por 4 o 5 años a pesar de estar en un sector de alto crecimiento. Existen. ¿Por qué? Si sigues creciendo así por 4 o 5 años en solo 1 o 2 años, este producto ya se venderá a ese precio. En ese momento, aunque es cierto, ver una industria crecer de esta manera no es algo que suceda con frecuencia, son juicios que rara vez se cumplen. Después, cuando el propietario recibe una oferta y el analista ve el mercado, si el precio se acerca al valor justo, el precio se mantiene y la acción se estanca por un tiempo. A veces se estanca por más tiempo. Así que tras recibir otra oferta, si el precio está nuevamente por debajo del valor justo, hay que recomendarla de nuevo. Así lo veía y esa fue una de mis experiencias. En un mercado inestable, las buenas empresas reciben mucha atención, pero eso no significa que sean líderes del mercado. La forma correcta de juzgarlo es ver su recuperación cuando el mercado se normaliza y si muestran un crecimiento sólido, entonces realmente destacan. Cuando hablamos de gestión de riesgos en la cartera, incluso cuando una acción está bien valorada y el riesgo es bajo, si baja, la posibilidad de que vuelva a subir es alta. Por lo tanto, en ese caso, Es mejor tomar decisiones con cuidado y prudencia. Aunque a veces puede parecer que se retrasa, cuando se trata de seguridad, puede parecer peligroso, pero en realidad no lo es. Desde la parte superior se transmite que es peligroso, así que sería bueno que muchas personas lo vieran. Por último, si escuchan una palabra que no entienden en el sitio, busquen el término de evaluación para ver dónde está. si buscan en la lista de categorías, Por ejemplo, si buscan TSMC les mostraré una vez. TSMC es una empresa muy buena y es una industria que debe entrar en la cadena de suministro. Si ven aquí esta empresa, si ven el puntaje de Smart Score,
está en primer lugar. Antes Nvidia estaba en primer lugar, pero ahora es TSMC. Y si ven el puntaje, el score sigue subiendo de 92 a 93 hasta 94 puntos. Por eso creo que es similar a seguir a Nvidia. Crecimiento de 80 a 85 puntos, rentabilidad única, 90 puntos, solidez financiera, 100 puntos, rentabilidad, 95 puntos, flujo de caja actual. 100 puntos también, también. Porque es una empresa, no hay nada más que ver. Eso es, eso. Luego, si miras la segunda versión de la presentación, esta versión de la presentación está aquí. Si ves dentro de eso, Así de esta manera, en esta línea, si lo compras, se vuelve caro poco a poco. Y aquí no llegaba, pero había precios altos y bajos. Y ahora, si ves, en este momento los precios bajos y los precios normales están en la misma línea. Así es como está la situación. Por eso en estas partes hay buenas empresas, están subvaluadas y son buenas industrias. así que al final, Entonces, ¿cómo se logra el rendimiento? Si miras el gráfico EMA que te mostré ahora mismo, desde aquí, si sube y luego baja, ¿cómo lo ves? ¿Es una falsa ruptura? Así, después de bajar de golpe una vez, rebotó y luego volvió a bajar de golpe. Así que el punto anterior no se rompió y sigue subiendo, pero todavía no ha superado la línea 21. Por eso, si en ese lado todavía hay resistencia y si vuelve a bajar así, la gente de ese lado se va a sentir frustrada y va a actuar así, pero a largo plazo, al final, personalmente creo que esos gráficos van a subir desde aquí y los que están abajo tendrán que aguantar un poco más. Así, si puedes sobrevivir en este tipo de mercado bajista desde el principio, creo que será la mejor oportunidad para hacer crecer tu riqueza. así es. Nosotros, En un mercado bajista es mejor comprar cuando los precios bajan en lugar de cuando suben. Las acciones en el índice de recuperación ya han subido, por lo que para obtener ganancias busca otras listas de acciones que aún no lo hayan hecho. Reviso constantemente las acciones y subo videos a mi canal de YouTube para que puedan verlos. Reviso las acciones recomendadas por Woo Byung-jo y analizo su situación actual. Me enfoco en esas acciones y observo cuándo cambia el flujo de fondos. Los miembros Premium, si descargan la aplicación y registran las acciones que les interesan, pueden recibir notificaciones directamente en su teléfono o incluso en su computadora y así recibir alertas y notificaciones en tiempo real. Aunque no revises todos los días, si revisas de vez en cuando la lista de riesgos y haces tus inversiones basándote en eso, creo que te irá bien. Sí, hoy también fue una conferencia muy informativa y útil como siempre. ¿Hay alguna parte que quieras recomendar especialmente a los suscriptores que están viendo esta transmisión conmigo? He hablado mucho sobre la inversión en acciones fraccionadas y si empiezas a invertir en acciones fraccionadas, como dijo el representante Amuraedo Aka, puedes hacer inversiones más estables. Diversificar tus inversiones en diferentes sectores reduce las emociones al invertir en una sola industria. Distribuir tu inversión en varias industrias permite tomar decisiones más racionales, siendo una ventaja de la diversificación. Por eso, si ves este programa y tienes alrededor de 20 acciones en tu portafolio, revisa una vez más la correlación entre esas 20 acciones. Ahora, aunque los precios de las acciones han bajado mucho, si tienes acciones que están sobrevaloradas, considera vender parte de tu inversión en esas acciones sobrevaloradas y cambiarla por acciones infravaloradas. Piensa en esto mientras escuchas la charla de hoy y toma decisiones de manera personal. Yo también voy a entrar de nuevo y revisar las acciones estadounidenses que tengo en mi portafolio. Gracias por la conferencia útil de hoy, Gene Sim. Esperaré la próxima conferencia. Cada vez que termine una conferencia así, me hace pensar que hay muchas cosas que aprender. Creo que todos los espectadores de esta transmisión piensan igual, si no, al menos yo lo pienso. Gracias por hablar tan bien, muchas gracias. Gracias por responder tan bien, la próxima vez también vendré con buen contenido. Hoy también trabajaste hasta tarde. Nos vemos en la próxima transmisión. Que tengas un buen fin de semana. Sí, gracias. Sí, gracias.